Gracias por continuar con nosotros. Es el momento de la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a tener un debate especial sobre la reforma policial con el ex general, ex jefe de la policía, general pensionado ya, Bernardo Santana Páez. Está con nosotros y le agradecemos, general, que haya aceptado la invitación a este debate especial. También Carolina Ramírez, quien es especialista en seguridad nacional, va a estar con nosotros debatiendo este tema. Invitamos a un miembro de la comisión especial que ha sido designada por el presidente para estudiar a profundidad este tema de la reforma policial. Sin embargo, luego de confirmarnos su participación, nos llamó el viernes diciendo que en la última y primera reunión que tuvieron el viernes pasado, los 21 miembros de esa comisión determinaron que no iban a dar declaraciones públicas de manera individual. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. General, me gustaría comenzar con usted porque ya hemos visto procesos de reforma. A usted le tocó uno también cuando fue director, jefe en esa época, jefe de la policía. ¿Qué resultados ha habido de esos diferentes procesos desde la década del 2000 hasta la fecha en estas reformas? Bueno, regularmente, mire, todos los países tienen que trabajar con un plan metodológico para combatir una acción, para combatir el crimen. El delito, tú tienes que tener un referente, un plan. Nosotros cuando empezamos en el 2005, nos fue muy bien, porque tenemos un referente, tenemos una encuesta, tenemos un estudio que nos señaló cuáles eran los problemas que veían, por dónde debemos empezar. Y nos decía, inicien por Capotillo, porque en Capotillo no se sabe cuál es más delincuente, si el policía o el delincuente. Entonces, ya te están dando la pauta y ya tú sabes qué solución buscar. Bueno, nosotros trabajamos con eso. Y felizmente, durante 2 años, yo gerencié ese programa, no el Plan de Seguridad Democrática, sino un subprograma que se llama Barrio Seguro, que fue lo que lo gerencié. Y aparentemente, salimos bien, porque las encuestas, por ejemplo, la encuesta Gallup, nos dio un 60% de aceptación como director de ese proceso, y los resultados fueron positivos. Nosotros encontramos el índice de criminalidad más grande en la historia de la República Dominicana, todo su tiempo, 25.88 homicidios por cada 100.000 habitantes, con una estrategia de buena prevención, con unos programas comunitarios, con la participación de la comunidad. Nosotros logramos, en equipo, bajar ese índice de criminalidad en 17 homicidios por cada 100.000 habitantes en un año, pero cuando me fui en agosto, lo dejé el índice en 4 puntos por cada 100.000 habitantes. Tú puedes decir, te lo estoy diciendo yo. Puedes decir, te lo estoy diciendo yo, pero aquí tiene el informe regional de desarrollo humano del 2013, muchos años después que yo salí, que evalúa el programa Barrio Seguro, pero lo pone de ejemplo junto a un programa de Colombia y a un programa de Brasil, como programas que se pueden implementar en cualquier país y que dieron resultados. Bueno, Carolina, y también al general, quisiera preguntarle, ¿qué opinan de la comisión designada por el presidente? ¿Creen que tendremos frutos distintos en esta ocasión? Yo creo que esta es una comisión de notables, de veedores, de personas de alta relevancia que podrían acompañar el proceso que naturalmente deberá ser implementado por técnicos especialistas en el tema para que entonces podamos realizarlo. Pero yo creo que más que eso nosotros necesitamos una especie de pacto nacional por la seguridad ciudadana, porque como bien planteaba el general, Barrio Seguro ha sido uno de los programas más exitosos que hemos tenido en República Dominicana. Pero Barrio Seguro era parte de un plan nacional de seguridad democrática que tenía otros 16 programas y subprogramas que complementaban Barrio Seguro, porque ahí es que está el detalle. Y el mismo Barrio Seguro tenía varios subprogramas dentro, porque un plan, un proyecto, una estrategia de seguridad ciudadana que no contemple en un 80%, como pasaba con ese de Barrio Seguro, la prevención, ir a la comunidad y atender las causas que generan los problemas de seguridad ciudadana, tiene muy pocas posibilidades de éxito. General, ningún miembro de la Policía Nacional en esa comisión. Sí, bueno, esas son las situaciones que pasan, pero sin embargo yo creo que hay buenas intenciones, que el presidente conoce muy bien la problemática porque tenía mucho tiempo estudiándola. Yo me acuerdo que hará 2 años de eso,
A mí me invitaron a una actividad donde él asistió, preocupado por esa situación antes de ser presidente de la República, y me pareció que su planteamiento se encajaban en lo que debe ser la construcción de una verdadera estrategia para combatir la manifestación criminal y la violencia. A diferencia de la época en la que usted era jefe de la policía, hoy las calles están llenas de drogas. En esa época comenzaban, de hecho, los narcotraficantes que ya se han diversificado, se han peleado los puestos, las regiones de las drogas en el país, han dejado mucha droga en el pago por sus peajes. Y están en las calles, y muchas veces los policías se benefician de esas drogas justamente. Es un ingrediente nuevo en una reforma policial. Hoy, ¿qué es lo que deben de hacer las autoridades para sacar a los policías de ese peaje continuo de los puntos de droga? ¿Cómo ha ocurrido en otros países, Carolina? Bueno, de hecho, me parece que el tema de las drogas vinculado a la policía ha sido preocupación del liderazgo político. Y de hecho estamos viendo que hace más o menos un mes se disolvió la Dirección de Antinarcóticos y se pasaron esas responsabilidades a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Eso es un indicador de que el tema de drogas es importante para este liderazgo y que prestarán atención de una u otra manera. En general. Bueno, yo pienso que la clase política debe pensar en mejorar las condiciones de vida de un policía, porque no es posible que un policía ganaba 10,000 pesos antes, le aumentaron un 40%, le aumentaron a 14,000, pero sin embargo el cheque le llega de 11,000 con los descuentos. Entonces el policía que vive en la Ciénaga tiene que coger un motor de la Ciénaga hasta el parque, que le cuesta 30, 50 pesos, y tiene que coger un carro hasta la policía, que le cuesta 30 pesos más. Entonces lo que come la policía, el sueldo se le en un 50%, si tiene familia no la puede mantener. Si usted quiere tener una buena policía, usted tiene que pagarle. En el mundo entero así lo han hecho. Yo estudié en países desarrollados, Alemania, Bélgica, Austria, pero yo estudié en países menos desarrollados, como en Tegucigalpa, en Honduras, en Panamá. Entonces, todos estos países, los policías, pueden comer con el sueldo que ganan, pero hay que mejorarle más la calidad de vida. Por ejemplo, de raso hasta capitán, no cubre la canasta familiar. Y tú no puedes mandar a una persona hambriento para la calle a ofrecer un servicio tan delicado como el servicio de seguridad ciudadana. ¿Con eso bastaría, Carolina, general, con que se aumente, se equilibre el nivel de vida de los policías para sacar toda la delincuencia que está desde hace muchos años en esa institución? No, claro que no, hay que hacer muchas cosas. Dentro de la policía tú tienes que fortalecer lo que es el sistema de prevención. Tú tienes que fortalecer lo que es la investigación y tienes que fortalecer lo que es la inteligencia. Muchas personas en mi jefatura no se dio cuenta que yo utilicé mucho la inteligencia para trabajar. ¿Por qué? Porque yo soy un agente que vengo desde raso en el servicio secreto de la policía, en recolección de informes, hasta mayor. Entonces yo tengo un cuadro de la delincuencia, cómo se mueve. ¿Dentro de la institución? Dentro de la policía. Yo tengo un cuadro que se mueve y combatir la delincuencia hacia adentro, y ahí están los resúmenes, y ahí está el Twitter mío, y que lo pongo, todavía lo subo ahí, y combatí hacia adentro y combatí hacia afuera. Hay muchas cosas. ¿Qué es más difícil, general? ¿Combatir la delincuencia hacia afuera o la de adentro? Mira, son difíciles las dos, porque acuérdate que ellas hacen como un John Benson, hacen como una sociedad, y muchas veces tú estás combatiendo algo de afuera cuando la persona que tú la mandas a combatir está asociado, el de adentro está asociado con el de afuera. Pero yo creo que fortaleciendo bien la inteligencia criminal, utilizándola como utilizamos nosotros, y que la inteligencia criminal no opere, porque lo que pasa es que la cosa se daña cuando la inteligencia, que tiene que levantar información, quiere operar. Entonces que se lo dé a la dirección de investigaciones, como se hacía, y la dirección de investigaciones entonces opera. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer, empezando, dignificando, como dice la nueva ley de la policía, que tiene muchísimos errores conceptuales. Era mejor la ley que teníamos antes, en el 2004, que la de ahora. La de ahora está llena, una ley que está llena de errores. Y yo creo que sí, todos juntos, el Estado, la sociedad, podemos trabajar y podemos sacar el país de donde estamos. Carolina, perdón, Ezequiel, Carolina no ha respondido. Bueno, el tema de dignificar sería suficiente para sacar la podredumbre que hay dentro de esa institución. ¿Y qué usted cree que es más difícil? ¿Combatir la delincuencia dentro de la policía o hacia afuera? Claro que con el salario no es suficiente. Hay otros elementos más que ayudan a dignificar y mejorar las condiciones de vida del policía. Yo coincido con el general en la parte de que los pueblos tienen las policías que pagan. Y cuando usted la paga no es solamente el salario, es dotarle de todas las herramientas
y condiciones que necesitan para tener la listeza que se requiere para ofrecer el servicio de atención al ciudadano y garantizar el orden público y el bienestar de las personas. Pero hay otros dos elementos que yo agregaría a los que ha dicho el general. Es la parte de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento que hemos visto en las redes sociales que ha hecho falta en nuestros policías cuando salen a atender una sociedad que tampoco los respeta, y por otro lado ese proceso de depuración interna que por supuesto que se necesita. Justo hablando de la depuración, se deshizo, se desintegró el organismo antinarcóticos de la Policía Nacional, pero los policías siguen ahí, los agentes que estaban a cargo del microtráfico de drogas por parte de la policía siguen ahí, no hubo ninguna depuración. Y ayer el presidente de la República justamente decía, mientras avance este proceso de reforma, se puede esperar que se recrudezca la corrupción interna y los males de la policía, porque hay muchos intereses internos. Ustedes que conocen bien el interior de la policía, ¿qué es lo que se debe hacer primero para neutralizar esos intereses dentro de la institución? Mira, es complejo, hay mucha complejidad. Como le digo, si usted quiere que el país desarrolle, si usted quiere que las inversiones vengan, usted tiene que tener un buen policía, usted tiene que pagarle. Hay muchos modelos de policía que han sido funcionales y que han creado un impacto positivo de desarrollo. Le voy a poner un ejemplo solamente, que yo lo conozco muy bien, porque tengo 30 años relacionado con el mundo oriental, con los países orientales. Por ejemplo, Singapur era un país más pobre que nosotros, y llega un joven que se llama Lee Kuan Yew y dice, vamos a desarrollar este país, vamos a crear inteligencia, no tenemos nada, pero vamos a trabajar. Lo primero que él buscó, lo primero que él hizo, que construyó, fue un cuerpo de policía. Y le dice, investíguenme a mí, investiguen a mi esposa e investiguen a mis hijos. Pero esos policías le pagaron bien. Y hoy ellos tienen la mejor policía del mundo y un país seguro con muchas inversiones, un país que no tiene ningunos recursos naturales. Entonces, yo creo que debemos empezar con dignificar el trabajo de la policía. El policía no puede andar con 3 colores grises en la calle. El policía no puede andar con un chamaco en la calle. Eso es ropa para hacer otro tipo de trabajo. Hay que dignificarlo, hay que ponerle un uniforme bien, que se vea, que inspire respeto. Porque en los 2 años del 2005, dicen las encuestas, que la policía, que la ciudadanía le tenía confianza a los policías. Entonces hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. Yo lo que creo es que, como habló la joven, la doctora, que la conozco hace mucho tiempo, más de 15 años, ya está envuelta en este tema de la seguridad, una intelectual bien formada. Ella habló de educación, pero muchas veces desde la clase política, muchas veces no sabe ni hacia dónde quizás dirigir la educación de la policía, porque hay cosas que cambian y hay funcionarios que no lo entienden. El policía que tú tienes que formar ahora, tú tienes que formarlo en el ámbito del conocimiento de que nosotros asumimos un modelo de Estado social, democrático y de derecho. Y aquí hay gente que no sabe con qué se come eso. Eso quiere decir, el Estado me respeta a mí, yo respeto al Estado. Y la fuerza de la policía la vamos a poner en la prevención, evitar que se cometa el delito. Entonces tú tienes que formar un policía que entienda eso. Carolina. Yo creo que un error que podríamos cometer es concentrarnos solamente en atender el tema de la policía y olvidarnos de todo lo demás. Con que nosotros resolvamos el problema de la policía, que traigamos policía de Marte, de Finlandia, de Suiza, el tema de la seguridad pública, el tema de la seguridad ciudadana, no se va a resolver. Nosotros tenemos que ver el bosque completo, no podemos limitarnos a un árbol. Y recordemos que la policía es responsable de una parte del sistema de garantizar el orden público, pero hay un elemento importantísimo que es la parte de ejecución e impartición de justicia. Entonces nosotros tenemos que tener todos los actores tocando la misma tonada. De nada sirve que una cadena usted arregle un eslabón y deje los demás oxidados. Eso va a generar un interés de la gente y al final van a terminar decepcionados porque no va a satisfacer sus expectativas. Bueno, Sí. este tema de la policía y la reforma, la transformación es añejo, que hace falta en la práctica, porque hay muchas teorías con relación a eso. Y ha cambiado para bien o para mal el tema de dejar de decir jefe de la policía a decir director de la institución. ¿En qué nos ha ayudado eso? Absolutamente nada, eso es otro asunto de ignorancia. Miren, la ley de la policía la modificaron
y promovieron desde el sector político que eso iba a ser la panacea, que eso iba a resolver todo, la modernización con la ley. Sin embargo, esa ley está llena de errores conceptuales. La Constitución de la República dice que la policía es la agencia del Estado que tiene que ver con la persecución de las infracciones penales. La dirección es el que hace. Por eso se cambió en la ley de la policía no. En la ley de la policía no tiene eso. Entonces la ley de la policía dice que la policía investiga bajo la dirección del fiscal. Los fiscales no pueden hacer investigaciones materiales. Los fiscales hacen investigación penal preparatoria, que se llama instrucción penal. Es una investigación diferente a la investigación que hace la policía. La policía hace una investigación material, se la manda al fiscal, el fiscal la analiza y hace un juicio de tipicidad, hace una diligencia preliminar, le dice a la policía, con lo que me mandaste yo no puedo hacer nada, consigue un proyectil, consigue un pelo, un biofluido, sangre, saliva, semen. Cuando tiene todo eso, dice, bueno, los elementos del tipo, entonces se puede subsumir en un tipo penal y te puedo perseguir. Como esto es preliminar, te voy a imputar la comisión de un hecho delictivo. Entonces ahí se inicia con esa, se formaliza la investigación penal preparatoria. Pero aquí pasa cualquier cosa y la gente llama a un fiscal porque no le tienen confianza a la policía. ¿Y qué pasa? Que levanta la evidencia, pero constitucionalmente están dañadas, están mutiladas. En la fase intermedia del proceso penal, el juez te la tumba, porque dice, no tenía facultad constitucional para hacer este tipo de investigación. Una impunidad porque el caso se cae. Entonces tenemos que educarnos. El Código Procesal Penal lo trajimos de Guatemala. Busca el Código de Guatemala, a veces se parece al de nosotros, lleno de errores. Entonces todas esas son cosas que dentro de este plan tenemos, esa mesa me imagino que se va a sentar a analizar todas estas cosas. La ley de la policía, la ley, el Estatuto Orgánico del Ministerio Público, el Código Procesal Penal, que hay que ajustarlo a la Constitución. Joven, aquí se emitió un decreto 3510, después de la Constitución, que dice que hay que ajustar todas las leyes a la Constitución. Eso se ha hecho muy poco. Entonces, que tenemos muchísimas instituciones haciendo cosas que contravienen la Constitución. Cuando van a la justicia, el abogado saca y dice, pero eso se hizo y eso no está acorde con lo que dice la Constitución. Y las evidencias se caen y se genera impunidad. Carolina, jefe director. Mi respuesta a eso es que eso es una confirmación de que la fiebre no está en la sábana. Con cambiar la nomenclatura no hemos atendido el problema y es un error que hemos cometido tradicionalmente en la República Dominicana. Nosotros creemos que con dictar una ley vamos a cambiar el sistema. Este es uno de los países más estrictamente legislado, pero de más relajado cumplimiento. Entonces el tema no es tanto crear una norma nueva o cambiarle el nombre a la institución, es que cumplamos las normas establecidas. Con relación a la ley anterior, tenía un principal problema, la ley anterior de la Policía Nacional, que no se llegó a cumplir completamente y en efecto era mejor que la actual porque esta tiene muchos vacíos que imposibilitan que la institución pueda cumplir su rol. Sí, general. Sí, con perdón, que quería decirte en relación a lo que ella me preguntó que de director, eso fue otro error, Dios mío. En Estados Unidos se llama International Police Chief, Asociación Internacional del Jefe de la Policía. En todos los países es jefe de la policía. Y entonces muchas personas relacionaron aquí el concepto de jefe con Trujillo. De por Dios, en Estados Unidos, el gran jefe, los indios, jefe, todo el mundo es jefe en Europa, el jefe de gobierno, el jefe del Estado. Eso no tiene nada que ver con Trujillo. La Constitución, la ley de la policía se modificó por eso, fue. Para que el director no fuera jefe. Justamente para eso es lo único que se ha ejecutado. Claro. Pero siguen siendo jefes. Y los policías perdieron todos los derechos en esta ley, prácticamente todos los derechos. Por ejemplo, ¿cuáles, general? Por ejemplo, aquí hay policías que están retirados, coroneles que se han suicidado, hasta generales se han suicidado. Un coronel retirado con 3,000 pesos, con 4,000 pesos, con 5,000 pesos. Ahora el presidente de la República, un poco ahí como que hizo una acción que fue muy positiva, el seguro de los policías. Los policías en ningún sitio podían ir, no lo atendían. El policía tiene ahora uno de los mejores seguros de salud que hay en la República Dominicana. Y así, un sinnúmero de cosas que perdieron, que estaban en la ley vieja, que yo creo que como esa ley la hicieron en el gobierno del PRD, PRM, me imagino que ellos retomarán esa ley y la verán porque fue la mejor ley que se ha hecho, que yo he visto en Sudamérica. Sí, Carolina, bueno, en general y Carolina ambos,
una de las cosas que tanto se le critica a la policía es justamente su estructura militar. Se ha hablado mucho del tema de que la heredó de la dictadura. Y en cada proceso, en cada gobierno se dice que, bueno, vamos a hacer que la policía sea civil, ya no militar. Y sin embargo, la estructura sigue siendo, e incluso la gente en los barrios habla de militares cuando ve a un policía. No logramos identificar porque tienen un comportamiento militar, una jerarquía militar. ¿Qué se necesita para cambiar esa mentalidad dentro y fuera de la policía? Bueno, yo soy de opinión de que sí, de que nuestra policía está muy militarizada y de hecho parte de su entrenamiento, aunque la ley del 2004 decía que era un cuerpo civil armado y ahora pasó a decir que es un cuerpo de naturaleza policial, que es orden público, sigue siendo civil. Sin embargo, nuestros policías tienen rangos militares, a diferencia de otras policías, por ejemplo, de la región. Entonces yo creo que ese es un elemento que hace que la población se confunda. Otro elemento es que nosotros todavía tenemos una policía represiva, una policía de ley y orden, una policía de todo por la patria, que es el eslogan de un ejército, por ejemplo, el ejército de España. Entonces nosotros debemos aspirar a pasar de esa policía de ley y orden de Macana a la policía de proteger y servir. Sin embargo, el cambio de los rangos militares a policiales y el cambio incluso de ese uniforme gris a un uniforme más afectivo, se podría decir. Un azulito. Así, claro, un azul como las policías del mundo. Si no cambiamos la mentalidad y la estructura, la cultura interna, tampoco va a servir de mucho. General. Sí, mira, lo de los rangos, la gente lo tiene configurado en su disco duro, en el cerebro. Pero es lo mismo que le voy diciendo. Nosotros asumimos un compromiso, un modelo de Estado social, democrático y de derecho. Ya pasó el comunismo, ya se cayó el muro de Berlín, todo ese tipo de cosas. Y la policía no puede ser militar. Son ciencias completamente diferentes. Mientras usted como policía, mientras más se acerca a las ciencias militares, más se aleja de las ciencias policiales. El militar no necesariamente tiene que hacer prevención, porque no se le prepara para eso. Es para hacer el mayor daño posible al enemigo. Porque si es un policía si es un guardia que va a la guerra a prevenir, tiene problemas. El policía no. El policía hay que educarlo para que entienda que él está vendiendo un servicio de seguridad ciudadana. Que su trabajo es en el seno de los ciudadanos. No como antes, yo soy militar, usted es civil, una ametralladora, ¿qué usted quiere? Yo le quité el nombre a todas esas cosas que decía, zona militar. En la policía, porque los policías no son militares, son policías, son civiles, no estudiaron ciencias militares, estudiaron una ciencia que es para ponerte en contacto con la comunidad, para que le dé seguridad. Eso precisamente es la seguridad ciudadana, crearte un ambiente fuera de la inseguridad, un ambiente de seguridad. Ni siquiera votan. Y aquí... Ese es otro debate que tendremos que tener más adelante. Perdón, y aquí la seguridad ciudadana es un derecho constitucional que el Estado está obligado a garantizarlo. Bueno, sí, yo creo, bueno, con relación a eso, Ezequiel, en función de lo que decías, el militar está entrenado para combatir y el policía está entrenado para atender, para proteger. Las policías fueron creadas para cuidarnos entre nosotros. Los militares fueron concebidos para protegernos de los otros. De ahí el grave error que hemos cometido tradicionalmente en este país, de poner personal con entrenamiento militar a labores de orden público y de atención al ciudadano. Eso es otra cosa que ojalá y en esta reforma logremos resolver. Cuidarnos, eso es en teoría. En la práctica tenemos que hablar de los intercambios de disparos. Lamentablemente lo que ocurrió con esta pareja de pastores evangélicos ha puesto y ha revolucionado el tema de la reforma policial en República Dominicana. 32 casquillos, armas largas. ¿Los policías son portadores de armas largas? Sí, bueno, déjame decirte en relación al militar, para retomar ese tema seguido, que sí los militares prestan un servicio para la seguridad ciudadana muy importante y es que les sirven de apoyo a los policías. Y economiza también que la policía use mucho policía en un servicio. Por ejemplo, si van a registrar un carro, si van a hacer un allanamiento, los militares te dan un apoyo y te dan un auxilio cuidando esta seguridad de que no te agreda mientras los policías hacen el trabajo. Lo que pasó en ese caso, y yo soy criminalista, el discípulo de Santo Tomás, yo no estaba ahí, pero yo pienso que hubo errores de planificación,
de estudio para el abordaje de ese caso. En cuanto que usan armas largas, sí, porque aquí los delincuentes están mejor armados que los policías, y entonces en ocasiones hay un coronel jefe, hay un capitán, hay una persecución y no lo van a perseguir con revólver y con pistola. O sea, pueden tener fusiles. Entonces se le asigna un arma larga para un servicio determinado. Si tú te vas a enfrentar con una banda de delincuentes que está fuertemente armado, tú no lo puedes hacer con un revólver, pero eso tiene su forma, eso tiene su metodología. Una persona andando con armas largas, habrá que ver qué hace o qué hacían. Eso como que no está bien. El tema de los intercambios de disparos también. Los intercambios de disparos está reglamentado, está codificado por las Naciones Unidas. Y mucha gente, cuando yo hablaba de eso, no me entendían. Hay que investigar si realmente ocurrió un intercambio de disparos o no, porque puede que sea un crimen disfrazado de intercambio de disparos. Por ejemplo, en mi gestión mataron 3 personas, lo tiraron por ahí en un camión, y yo era jefe de la policía. Me dice, comandante, un intercambio de disparos mataron y matamos 3 delincuentes. Yo fui a la escena, yo chequé, yo investigué, dije que no, que eso no fue así, que eso fue un asesinato vulgar. Y lo sometimos los 3 a la acción de la justicia. ¿Usted se acuerda? Que se escaparon y se aparecieron en un programa de televisión después y todo ese tipo de cosas. Por aquí, por los bandos, pasó un caso igual. Yo chequeé, dije, no, eso no es nada de eso. Y la persona lo sometimos a la justicia. Ahí muchas veces los directores tienen que chequear, tienen que investigar, los investigadores, si realmente fue un intercambio de disparos o no. Bueno, vámonos a una breve pausa. Regresamos en 5 segundos por Facebook, YouTube, Televisión Dominicana también. Las preguntas llueven por nuestras redes sociales. En un momento vamos a empezar a formularlas. Seguimos conversando en este debate sobre la reforma policial con el ex director o jefe de la policía en ese entonces, Bernardo Santana Páez. También tenemos la especialista en seguridad nacional, Carolina Ramírez, con nosotros. Carolina, bueno, a ambos obviamente, pero Carolina hace un momento nos mencionaba que algo que es indispensable, que se requiere, es mejor capacitación para los policías. ¿Qué tipo de capacitación, dado que hay una diferencia o debiera haber una diferencia entre el ejército, entre los militares y la policía, tomando en cuenta experiencias que ya se han visto en Colombia, en México, por ejemplo, que entre mejor capacitados los militares, más fácil llegan al crimen organizado, como pasó con los Zetas en México? La élite del ejército se convirtió en la rama armada de un cártel muy importante de las drogas. ¿Qué peligros enfrentaría la Policía Nacional si le damos una mejor armamento, mejor capacitación para combatir el crimen, cuando ya de por sí hay injerencias del crimen organizado en la institución? Yo creo que la capacitación, el entrenamiento y el reentrenamiento es fundamental para que se puedan, ¿verdad?, desarrollar las habilidades que se requieren. Y como decía el general, la situación va evolucionando, por lo tanto, cada vez más deben tener nuevos entrenamientos. República Dominicana ha logrado, esa parte sí, separar el sistema de educación policial del sistema de educación militar. El Ministerio de Defensa, ¿verdad?, y el sistema de las Fuerzas Armadas tiene todo un sistema de educación militar regenteado por el Instituto Superior para la Defensa, que es el INSUDE, y rige todo ese sistema. Entonces, la parte, el equivalente en la policía es el Instituto Policial de Educación, y tiene sus academias, sus escuelas de entrenamiento. Y de hecho, ya República Dominicana hace un par de meses, se podría decir, por primera vez ya tiene programas de posgrado en tema de seguridad ciudadana. Lo que yo entiendo que quizás debe desarrollarse un plan y programarse que quizás en 2 años, en 3 años, todo ese personal que se quedará en la policía tenga obligatoriamente que pasar por las aulas a un proceso de capacitación, de reentrenamiento, y por supuesto los que no superen pues las pruebas que se hagan, entonces que pasen a la honrosa condición de retiro en caso de que les corresponda. Es así, pero yo entiendo que la inversión en capacitación, en entrenamiento y educación es fundamental. En general. Bueno, nosotros iniciamos
con una serie de adiestramientos donde policía y ciudadanos cogían el mismo curso sobre dignidad humana. Claro. Enseñarle el valor del ser humano, tanto al policía como al ciudadano. Y todavía, 15 años después, la gente en los barrios dice, a mí me gustaban los cursos de dignidad humana que daban. Y entonces después pasamos a darles unos cursos de criminología, entendiendo la criminología como la ciencia que estudia la conducta delictiva. Tú tienes que saber si se está cometiendo un delito o no, qué tipo de conducta es esa. Y si tú ves un tipo de conducta que se puede tipificar en el futuro, también recomendándolo para futuras políticas públicas, formular política pública. Después del curso de criminología, nosotros le damos entonces curso de criminalística. Este es el comportamiento y este es el resultado de ese comportamiento que produce estas evidencias. Y con esos 3 cursos nosotros empezamos y nos fue muy bien. Curso de dignidad humana, curso de criminología y curso de criminalística, entre otros. Vamos a alternar las preguntas mías y de Ezequiel con la de los amigos televidentes. Hay muchas que coinciden. Por ejemplo, Carlos J. Suárez coincide con Fred Sánchez en el tema de que no debe haber una policía nacional, sino provincial y o municipal. ¿Qué ustedes opinan? Yo creo que son figuras totalmente diferentes. Nosotros tenemos, de hecho, la figura de la policía municipal y está desde el principio de la República. Ahora, la policía municipal tiene roles muy puntuales que la ley lo establece y están bajo el liderazgo del alcalde. Claro, yo coincido en que tenemos que fortalecer esos cuerpos de policía municipal. Ahora, hay otros países, como en el caso de Estados Unidos, Brasil, México, que tienen policías de estado, pero es porque son estados federados. Nosotros somos una república unitaria, por lo tanto, la característica de la policía que corresponde a nosotros es una policía nacional, sin perder de vista el rol que es totalmente diferente que desempeña la policía municipal. ¿Eso por el tamaño del país o por alguna característica especial del país que se requiere una policía nacional y no policías estatales, bueno, en este caso provinciales? Porque somos una república unitaria. General. Sí, bueno, yo pienso que nosotros fortalecimos el rol del policía municipal, porque muchas veces llamaban a la policía porque alguien botó una basura. Y eso no es un tipo de infracción como para tú usar un policía. Entonces los ayuntamientos muy bien que tengan su policía, que la fortalezcan, que le paguen bien y que son auxiliares también de la Policía Nacional. Pero yo favorezco lo de un policía nacional, una policía de Estado. En toda Europa hay una policía nacional. España es grandísimo, España tiene un cuerpo nacional de policía. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice ella, Estados Unidos es como si fuera una república federada. Entonces, los estados son en ocasiones 10 veces más grandes que la República Dominicana. Y entonces tienen cuerpos de policía que son estatales, pero también hay una policía a nivel nacional, que son los federales, que son los policías investigativos, que es el FBI, que ese es un cuerpo de policía de investigación federal. Entonces ellos tienen un esquema estatal, un esquema municipal y un esquema federal de policía también. Pregunta Guaragua 87, que qué se puede hacer para descubrir a los superiores dentro de la policía que están involucrados con la delincuencia callejera. Y es que no importan los rangos, desde un raso hasta un general han tenido algún tipo de contacto con la delincuencia, incluso contubernio. Bueno, cuando se quiere hacer eso, se hace. Yo fui jefe de la policía 2 años. Yo no le acepté ningún regalo a ningún jefe ni a ningún general. Inclusive, la policía tiene unas asignaciones millonarias para gastos de operaciones. Por ejemplo, la Dirección de Investigaciones tiene un presupuesto, digamos, 1 millón de pesos. La inteligencia tiene, por ejemplo, 1 millón de pesos. Ese es un dinero para que ese general que está ahí trabaje. Yo nunca le solicité a un general de eso 1 peso. Tampoco se lo acepté. Nunca se lo hubiera aceptado. ¿Y qué pasa? Que ese general, con esos fondos que tiene, que son para que haga el trabajo, lo hace mejor y tiene más eficiencia. Por eso fue la eficiencia en mi gestión, porque esa asignación presupuestaria que tiene esa dirección de investigaciones, esa inteligencia criminal, ellos lo manejaban, ellos. Entonces nosotros hicimos investigaciones internas y sometimos como 700 y pico de policías. Por ejemplo, hay unos policías que le cogieron 5,000 pesos a una persona. Empezamos de grande, a dar el ejemplo, hasta chiquito. Nosotros se los informamos que es una conducta que no puede hacer y le dimos de baja. Hay un policía que paró un señor con una planta eléctrica en Villamella. A las 2 de la mañana yo estaba en Villamella y el policía llama y dice, aló, sargento, llevo un preso para allá. Y digo yo, ajá, dígame, ¿por qué lo trae? Porque me ofreció 1,000 pesos y llevo una planta sin papeles. Pero hay una realidad general, Carolina,
que aquí se pagan semanarios a los jefes, desde que están siendo oficiales como teniente, los rasos, los sargentos y de cargos superiores, de rangos superiores. Y precisamente ahí le formulo la otra pregunta. Francisco Núñez pregunta a través de nuestro YouTube, ¿cómo se explica que un jefe de la policía con un sueldo por debajo de 100,000 pesos mensuales salga con villa, con mansión, con carros de lujos, con lanchas, etcétera? Para los dos, la pregunta. Carolina primero. Bueno, habría que darle preferencia al general porque él Acaba de hablar en general. Ha sido jefe de la policía. Ahora, yo pienso que naturalmente hay que desmontar esas estructuras y esa cultura que no es de ahora, es tradicional en la policía. Y si nosotros queremos reformar la policía, por supuesto que habrá que atender esos temas. Claro que sí. General. Tú tienes que tener el Estado, un jefe de policía que tenga ese power, que tenga ese poder para tomar esos tipos de decisiones y que las relaciones con el presidente de la República y el director de la policía que sean directas para que cuando tome una decisión que lo apoyen y no que llamen un político, un elemento político y dejen eso así. Entonces ahí tiene que funcionar asuntos internos y llamarlo. Pero yo no recuerdo que hayan investigado a un ex jefe de la policía por tener fortunas con salarios que son paupérrimos, de eso hemos hablado mucho tiempo, y que duran su vida en la policía y no hacen otra cosa. Pero deben hacerlo siempre. Y ahora, con el tipo de la reforma, este es el mejor momento para que todo el que fue jefe de la policía le digan, mira lo que usted tiene en el banco, mire la villa, mire su finca, mire esto y mire lo otro. Este es el mejor momento para hacerlo. Yo con muchísimo respeto, hay tiempo todavía. Me permito desintir del general en el punto de que no debe haber un escalón político en la planificación de las políticas públicas de seguridad. Realmente el policía, el director de la policía debe seguir siendo un dependiente del Ministerio de Interior y Policía porque es el ministro de la Seguridad Pública. Y ese elemento que incluso nos falta a nosotros en el tema de Fuerzas Armadas, porque todavía, ¿verdad?, tenemos ministro de Defensa en uniforme, a diferencia de otros países. Esa parte de planificación política es muy importante. Ahora, el ministro tiene que entender su rol de planificador político y quien hace la parte operativa es el director de la policía. Pero esa relación, en mi opinión, debe existir. Claro que sí. En muchos países, América Latina, que vivió su era de dictaduras igual que nosotros, se crearon comisiones de la verdad para investigar qué era lo que había pasado con las torturas, qué había pasado con las cárceles clandestinas, los desaparecidos políticos. Aquí, República Dominicana es de los pocos países que nunca hizo una comisión de la verdad para ver qué había pasado en la dictadura, qué pasó durante la guerra del 65. Sí. Es el momento de crear una especie de comisión de la verdad para saber qué es lo que pasa dentro de la policía y sus crímenes del pasado. Claro, este es el mejor momento, lo han hecho todos los países. ¿Usted se acuerda? Usted conoce bien, ha leído sobre eso, sobre Operación Cóndor. Operación Cóndor fue una estructura criminal de policías y militares para violar los derechos humanos. Gracias a Dios que todos se han muerto y los que no se han muerto están esperando cárcel y cumpliendo condena. Eso fue el mayor esquema de corrupción política de América. Y esa gente que participaron en eso, donde los que quedan vivos lo están persiguiendo. Mire, ahí fue Chilingo a España, cuando Garzón era juez. Y lo apresaron allí en el aeropuerto y lo sentenciaron. No, empezando por el mismo Pinochet, finalmente. Claro, bueno, el ejemplo de Pinochet también. O sea, que esta gente que hicieron eso no se van a salvar porque todavía se les sigue persiguiendo. Aquí tardamos 30 años prácticamente, 20 años. Claro, yo creo que es el mejor momento juicio también. en contra de los asesinos de un periodista, de Orlando Martínez. Martínez. De Orlando Martínez. Y se le llegó finalmente. Carolina, ¿es necesario crear una especie de comisión de la verdad o comisión investigadora de la corrupción interna de los delitos del pasado de la policía? Yo creo que esa comisión debería naturalmente revisar y asegurarse de que haya un régimen de consecuencia, pero no solo hacia el pasado, sino en el presente y con capacidad de actuar en el futuro. Yo creo que nosotros tenemos que concentrar nuestras energías en la policía que queremos, la policía que necesitamos y la policía por la cual la sociedad dominicana debe sacrificarse, porque tenemos que entender que todos
los sectores queremos la mejor policía del mundo, pero en cuanto le toca a mi sector y me afecta a mis intereses, entonces ya ahí yo pongo, ¿verdad? Porque todos queremos dos policías. Un policía estricto, que si Rosa se pasa el semáforo, ¿verdad?, le ponga su sanción, pero yo quiero también un policía que cuando es a mí, que yo tengo la dificultad, pues que me dé el chance o que me acepte, ¿verdad?, el soborno. Entonces nosotros como sociedad también tenemos que empezar a sincerizarnos. Las asignaciones de policía a empresarios, incluso cuando ya es oficial, con cierto rango, también se le asigna policía. Vemos policía bañándole los perros, atendiéndole los muchachitos, llevándole a la escuela, de los choferes, cuando deberían estar cuidando a la ciudadanía. Su opinión de eso. Mira, tú sabes que yo fui primero que hablé de eso, de eso de los policías y de bañar los perros. Eso salió en todos los periódicos en primera página y me generó mucho problema. Lo que pasa es que desde todo tipo de clase, ¿cuántos policías tienen? Bueno, no te voy a personalizar, pero aquí tiene policía todo el mundo y te llama como jefe de policía para que le asigne un policía fulano, y es una clase que tú no puedes decir que no. Es una clase que tú no puedes decir que no. ¿Por qué no se puede decir que no? Bueno, si a ti te llama un superior tuyo y te dice, mándemele a fulano de tal policía esto y esto y esto que lo proteja, tú le vas a decir no, y te vas a decir, bueno, pero mire, yo soy el jefe, yo soy el comandante en jefe, yo soy esto, y ya tú vas a desobedecer una orden y te va a ir para tu casa. Pero aquí hay personas que sí tienen, que hacen trabajo, que tienen que tener una seguridad del Estado que tiene que protegerlo. ¿Por qué no se la pagan? Aquí hay jueces. Aquí hay seguridad privada. Hay seguridad privada que pueden hacerlo bien. Para la policía sí era muy bueno porque entonces tiene más policía trabajando. Pero, por ejemplo, aquí hay, jueces que tienen casos tan delicados que necesitan a alguien que lo proteja. Y hay jefes de policía que se comprometieron mucho también con un trabajo serio, honrado, que también necesita que el Estado lo proteja después de eso. Pero mire, yo hablo de empresarios y de cualquier otra persona que porque tenga un amigo general o coronel se le asigna como seguridad a un policía, ¿eh? Bueno, mira, cuando ejercimos esa función, acuérdese que se creó un decreto para traer esos policías y ahí está en Twitter cómo nosotros lo trajimos, se lo quitamos a todo el mundo, me generó muchísimos problemas y esos policías yo los concentré en el Centro Olímpico. Distinguida periodista, yo llevé 10,000 policías al Centro Olímpico, que le voy a mandarle tweets ahorita, donde están los 10,000 policías completamente llenos. Los recogí y le dije que ya esa no era su función. Asignado a diferentes personalidades. Y también no a los instituciones 10,000, públicas. no los 10,000. Yo recuerdo, porque yo viví esa experiencia. Estábamos en obras públicas y se logró ese decreto que todo el personal policial que no estaba desempeñando funciones de policía, aún estuviera en una institución pública, tenía que regresar. Y yo creo que eso debería hacerse de nuevo. Y ahí vuelvo al punto que les decía hace un rato. Yo quiero una policía que trabaje íntegramente, pero cuando me van a afectar a mí, me van a quitar el policía que yo tengo asignado, entonces ya ahí la cosa es Evidentemente, diferente. Carolina, lo que nos quiere decir no basta una reforma policial, necesitamos una reforma social. Ahí está el detalle. Ese es el detalle. ¿Qué hace falta con el tema de el adiestramiento? ¿Cuánto tiempo pasa centro un policía? No a nivel académico, que sabemos que son 4 años. Sí. ¿Y qué hace falta en ese centro? Porque, señores, por cultura aquí, los muchachitos de barrio se enganchan a la policía porque quieren una pistola, porque Claro, quieren un arma, una probablemente pistola y para un ir a carril. Estamos haciendo una atracar. escuela del crimen, una escuela del crimen. Exactamente. Claro. Estamos construyendo una escuela del crimen. Bueno, yo creo que en relación a la pregunta que usted dice, yo pienso que podemos tener mejor calidad de policía, ¿Cuánto dura un centro? mejor adiestramiento en los 6 meses 6. que dura cuando yo era policía. Yo ingresé como conscripto. Conscripto quiere decir menos que raso. A los 6 meses yo me gradué de policía raso, que precisamente yo hoy, 12 de abril, cumplo 44 años de que ingresé a la policía. Felicidades. Wow. Gracias. Yo tengo unos amigos ahí esperándome, ya usted sabe, para brindar. De mi promoción, que queda muy poco ya. Espero que no sea Se han para... vuelto mucho. Y tenemos un desayuno. Van 44 años, yo tengo 67. Ah, pues usted Es que es muy lo joven. disimula muy bien, la piel le ayuda. Tengo 67. Pero 6 meses no es suficiente Entonces, para adiestrar a nadie. Bueno, con el adiestramiento que se daba antes, ahora, sí, pero ahora tú tienes que llevarlo, porque yo hice una modificación curricular para poner en el pensum
primero dignidad humana, respeto de la dignidad, respétame como ciudadano, tú eres policía. Que pero eliminaron luego ese instituto, entonces, maestro, y ese lo pasaron. instituto en el pasado lo eliminaron, el Instituto de Dignidad, Humana de la Policía. que está en la ley y nadie ha dicho nada de eso. Pasó a ser una escuela dentro de la estructura, claro, pero antes era un instituto especializado, Sí. con sus recursos y sus Y capacidades. en ese tiempo, hace 44 años, no se formaba en dignidad humana, criminología. ¿Qué es eso? Cuando dijeron que yo iba a estudiar 8 años en una universidad, criminología y criminalística, el jefe de la policía dijo, ¿qué es eso? Y para hacer esto hay que hacer eso. Entonces ahora no. Ahora joven, distinguida periodista, sí se necesita otro tipo de formación del policía. Y los ascensos también. Mézcleme eso ahí, Carolina. Hay que estar pegado. Tristemente. Rosa, yo creo que el tema no es solo los 4 años de la Academia de Cadetes o los 6 meses o 1 año de la Escuela de Seguridad Ciudadana. Es el proceso de reentrenamiento, entrenamiento, evaluación y reentrenamiento permanente. Nosotros deberíamos hacer como otras policías que por lo menos una vez cada 6 meses o cada año usted debe pasar por lo menos por una instrucción básica. ¿Cuántos policías nuestros usted le pregunta cuándo fue la última vez que usted fue a hacer una prueba de tiro o una evaluación física, por ejemplo? Entonces, eso es fundamental. Y con relación al tema de los reglamentos, la ley anterior y esta establecen cuáles son los mecanismos mediante los cuales se puede ascender en el escalafón policial. Igual pasa en el militar. El tema es la influencia política del amiguismo, del compañerismo, que todavía, independientemente de que está normado, no hemos logrado superar. Justamente, cuando hablamos del amiguismo, de la parte política, todos sabemos que tanto la policía como las Fuerzas Armadas están divididas en partidos políticos internos. Unos generales son del PRD, otros son del PRM, otros son de los reformistas, etcétera. Aunque no votan. Aunque no votan, curiosamente, pero sí hacen campaña, los hemos visto haciendo campaña. Y también vemos, cuando llega un presidente de la República, hay ascensos inmediatamente. Esperamos esos decretos del 16 de agosto con ansias para saber cuáles son los nuevos generales y los retirados. Acabamos de ver una barrida del Poder Ejecutivo en la policía, 350 oficiales quedan ya en retiro. Pero eso no es una barrida para la policía. Bueno. Hay de más como quiera. No, en otras ocasiones hemos tenido retiros mayores. Mayores, por supuesto. Sí, sí. Pero por el otro lado también hemos tenido aquella vieja práctica, no sé si ya desapareció, ya no la reportamos la prensa como antes, aquella época del general Pedro de Jesús Candelier, cuando le destrozaban la baja deshonrosa a un policía y le destrozaban literalmente el uniforme, teniéndolo el puesto. Encima. Ese tipo de cosas ayudan o empeoran todavía la corrupción interna. Estas barridas por un lado, estos nombramientos masivos por el otro, con carácter político, y esas bajas deshonrosas, que lo único que hacen es humillar, porque tampoco es que los van a someter a la justicia. Sí. En general. Bueno, empezando, digo, por el inicio, usted preguntó sobre los ascensos. Los ascensos es un asunto traumático, por ejemplo, en la policía, porque te tipifican. Porque viene un presidente y te hace general, y te dice, ese es el general de fulano. Claro. Tú puedes ser el mejor técnico, pero el gobierno no te va a usar porque el que te hizo general fue fulano de tal. Eso te acompaña toda la vida. Ese es el general de fulano, ese es el general de tal presidente, No es ese es el general de tal confiable. presidente. Entonces le voy a decir una cosa rarísima. Yo estudié 8 años en Puerto Rico y yo nunca vi un ascenso en la policía. Y tú dices, ¿por qué? Porque eso está muy bien organizado. Ellos tienen plazas. Usted va a ascender cuando yo me retire. Entonces tú vas con una serie de exámenes, 3, 4 exámenes, y como hay plaza, por ejemplo, en el CEBE hay una plaza de coronel. El coronel que va a sustituir al coronel que está ahí, ya él sabe que va ahí cuando él se pensione, en esa plaza. Pero aquí tenemos plaza, pero eso hace tiempo que no se habla de plaza. Plaza, el número exacto de la gente que tú quieres y en el puesto que tú tienes. ¿Cuántos sargentos? ¿Cuántos cabos? ¿Cuánto esto? Pero ya nosotros tenemos una pirámide invertida, una pirámide invertida que nos está haciendo mucho daño, que yo me imagino que eso, la reforma y eso, resolverá eso y volveremos de nuevo al sistema de plaza, que en una plaza hay tantos rasos, tantos cabos, tantos sargentos, tantos mayor, primer teniente, capitán, mayor, teniente coronel, y que en las regiones volvamos a que un general por región. Pero aquí, por ejemplo, hay regiones que tienen 2 generales, que eso es una incongruencia. Todo depende de qué tan Y que pegados los generales también en sus regiones tengan compatibilidad con el procurador de la corte, porque la persecución criminal es como va encadenado todo, policía con Ministerio Público, con jueces, y tiene que haber una instancia de la policía, una instancia del Ministerio Público y la instancia de los jueces
en cada distrito, departamento judicial. Carolina. Es así, totalmente de acuerdo. Yo entiendo que el proceso de ascenso debería cumplirse porque hay reglamentos que establecen tal cual y que usted en los países, bueno, no tiene que ser un país súper desarrollado. Ahí está la experiencia de Colombia, por ejemplo, yo fui instructora invitada en Colombia y da gusto como usted sabe ya en qué fecha le toca su evaluación para determinar si usted pasa al siguiente rango. Y en caso de que no, ya en el caso, por ejemplo, de coronel, usted sabe que en 2 años usted se va a retirar y se prepara aquí. El policía y el militar, después de dar 20, 30 años de su vida a la institución, oye, la gente dice, le quitaron la ropa, lo encueraron. O sea, usted sale prácticamente sin ninguna dignidad. Cuando, sin dignidad sale de ahí. Exacto, pero cuando también los países puede volver organizan, a la institución. ya Sabemos la de muchos, legislación no lo permite. Pero sabemos de muchos, incluso el coronel que ha sido destituido y cancelado en Villa Altagracia, había salido deshonrosamente de la DNCD y fue aceptado en la policía nuevamente. Pero Eso ya es otra por lo menos cultura. la legislación actual no lo permite. No te digo La ley dice muchas cosas. que suceda en algún momento, pero por lo menos ahora hemos logrado esa parte. Finalmente, ¿cuánto tiempo nos llevaría a nosotros como país esa reforma policial en la práctica? En papeles hay mucho discurso bonito, incluso ideas, medidas en la práctica. Si empezamos, si esa comisión hace su trabajo y este gobierno, como ha insistido el presidente, hace su trabajo, ¿en cuánto tiempo podríamos nosotros tener una policía ejemplar? Mira, yo pienso que la voluntad del señor presidente de la República, que le ha expresado desde antes de ser presidente de la República, es legarnos una policía moderna, técnica, científica. Él está hablando de dotar a la policía, oye, ¿por dónde empezó? De instrumentación técnico-científico en materia de investigación. Porque la Constitución dice que la policía que hace investigación material, y el presidente se está cuidando de que se produzcan buenas evidencias, de que cuando se manden a la fiscalía, los fiscales digan, por esta evidencia está bien, con esto yo puedo imputar, puedo formalizar mi investigación penal preparatoria, mi proceso de instrucción. Y eso es lo más lógico. Los equipos que ahí se compraron hace 15 años, todo ahí está viejo. Entonces yo pienso que el tiempo que va a durar es que lo que tenga la voluntad, por ejemplo, el presidente de la República. Carolina. En mi opinión, yo creo que una generación, siendo conservadora. O sea, ahora podemos sentar las bases, pero los frutos reales se estarán viendo en 8 o 10 años, si somos objetivos. Es que viene otro y acaba con todo lo que hizo porque no hay institucionalidad de Estado. Ese es el problema. Bueno, una última pregunta que hacen a través de nuestro chat en Facebook. Sandy Ortiz sugiere que deberían hacerle prueba de droga desde General hasta Cabo sin que lo estén esperando. Claro, consumidores dentro ese está de- claro, ese televidente está claro. La encuesta que tenemos ahí de Gallup dice que el mayor problema en Capotillo era que había droga y que el policía la llevaba y era un matrimonio entre el policía y esto. Entonces nosotros contratamos una agencia y una mayor general de la policía se encargó de dirigir ese proceso y tuvimos un gran % de policías que dieron positivo como usuario de drogas. Nosotros sacamos a esos policías de allí, lo que había que someterlo, que se le encontró con evidencia física, se sometieron a la justicia y los policías que fueron al programa Barrio Seguro, esa general de la policía médico, se encargaba de eso, hacer esa prueba sin que ellos lo supieran. Y funcionó bien, no volvimos a escuchar más problemas de eso. Pero si se le hizo y se sometieron a la justicia, eso hay que seguirlo. Yo soy partidaria de que esas pruebas deben ser aleatorias, rutinarias y no solamente de drogas, también debe haber otros tipos de evaluaciones, incluyendo polígrafo, todo lo que se necesite para asegurarse que el cuerpo está como se... ¿Alguna pregunta? No, que no, ya. Vámonos. Terminamos el tiempo. Gracias Muchísimas por estar gracias. con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Al ex jefe de la policía, Bernardo Santana Páez, también al especialista en seguridad nacional. Yo creo que la Carolina única Ramírez. PhD en seguridad que tiene el país, ¿verdad? Hasta el momento sí, en seguridad sí. Hay otros ya doctores, bueno, de hecho el general también tiene su doctorado, pero de manera particular en seguridad solo yo. Así que aparezco en las redes, @mujerseguridad, Gracias. dando Yo recomendaciones. estoy en tesis ya. Ah, pero suerte, qué bueno. Pero ya me dieron el grado de Con 67 años sigue estudiando. Sí, suficiencia investigativa, que es el que va después de la maestría. Ya por lo menos tengo el grado. Bueno, gracias, Sí. a Gracias. ambos Gracias. por estar con nosotros en un tema tan importante
debatir la reforma policial, responder preguntas que tenemos nosotros como periodistas y también los amigos televidentes. Bueno, hay mucha gente que está esperando ponerse al día hoy con el mundo del arte y del espectáculo, Ezequiel. Con sí, nosotros ya Severo está. Rivera está esperándonos, desesperado más bien. Severo, buenos días. Buen día, Severoski.